Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver que ya somos 421 suscriptores. Muchas gracias, amistades. Sergio está extasiado desde que supo la noticia. Y si por alguna razón estás escuchando esto y ya escuchaste la noticia, pero dices, yo no soy parte de los suscriptores, no te sientes parte de la celebración, puedes sentirte parte de la siguiente si es que le das clic al botón de suscribirte. También dale like a todos los videos que te encuentres de Lechovisa. Así es. Comenta los mismos, compártelos con tus amiguitos. Y en plataformas de podcast ayuda mucho que pongas un like, que pongas alguna calificación, algo así. De preferencia calificaciones buenas. Cero, ¿por qué? Por culeros. Así, nuestros mejores amigos. O como los güeyes que dejan calificaciones en Google de excelente lugar para comer, el mejor lugar de ambiente y no ha habido balaceras en 2 años. Dos. ¿Por? Pues No fue tan mi vibe. No mamen. Váyanse a la verga. El punto es que bienvenidos a Los Bardos de la Historia. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña haciendo alguna cosa aleatoria mientras lo presento, Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? Es que mi cabrón. ¿Cómo voy a estar si le estoy dando de pistear a un dinosaurito? Exacto, ¿cómo más putas voy a estar? No, pues bien, muy contento de ya. Bienvenidos. Y ya. Bienvenidos, les doy la bienvenida. Bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es la bienvenida a Los Bardos de la Historia, el número 88, podcast donde hablamos de cosas que pasaron. Así es, bienvenidos. Nada como estar bienvenido. Espero que si me estás escuchando, estés bienvenido. Para los que se suman al episodio y al podcast y dicen por qué estos cabrones nomás no dicen nada más allá de pendejadas. Este es un podcast serio. Este es un podcast de historia, cultura y de hecho próximamente patrocinado por el Museo de Antropología. Estamos en pláticas. Pero les platico. Básicamente cada semana alguno de los dos prepara alguna historia, algún acontecimiento, algún hecho de, pues vaya, de que ya haya pasado y que creemos en hechos. Y que creamos que está suficientemente chido como para aquí cotorrearlo un rato. En esta semana me toca a mí contar la historia en este bonito set en el que nos acompaña Checo Pérez, recientemente medallista de bronce en los Juegos de los Carros de México. Así creo que se llama. Y pues bueno, para empezar, en cada uno de los episodios quien prepara la historia tiene una pista un poco inútil para otra persona, así que allá voy. Sergio, ¿estás listo para esta pista? ¿Estoy listo? ¿Te limpiaste en mi espalda? Te estoy así calando, güey. Muchas gracias. Sergio, el día de hoy platicamos de cosas horribles y vamos a mencionar a una persona que está haciendo su luchita por ser la persona más mencionada en la historia de los bardos de la historia. Todavía no es el primero y probablemente no esté en el top 3, pero va haciendo su luchita. Ok, vamos a hablar de Hitler. No. Lo hemos mencionado mucho. Sí, de hecho, alguien que ya esté obsesionado con nosotros, que nos pueda ayudar a hacer el conteo de quién es la persona que más hemos mencionado. Puede que Hitler, puede que Alejandro Magno, puede que Benito Juárez. Pero te platico, más adelante saldrá el nombre de quién va a hacer su luchita por estar varios episodios. Ok. Al menos este, según mis recuerdos, será el tercero donde aparece. Pero eso será mucho más adelante. Te platico antes de eso. Antes de 1100, es ya un rato, la iglesia pasó a ser un ente dominante en lugar de un ente dominado. Ya platiqué en algún momento en la historia de las persecuciones a los cristianos en Roma, como de hecho ser cristiano en esa época era una muy mala idea. Y más adelante, para la Edad Media, se había volteado la tortilla. A mí siempre se me ha hecho el comeback de los cristianos, ¿no? De pasar de ser dominados a ser dominadores, ese dominatrix. Es como lo que toda raza dominada debería de aspirar, ¿no? A volverte el opresor, ¿no? Nada de liberación, nada de vivir bien. No, tú obtén el poder para oprimir a otros, como debe de puta ser. Justamente, o sea, el poder se persigue, no solo se admira, chinga. El punto es,
Para entonces, la iglesia, que ya tenía muchísimo poder, probablemente más que nunca antes de eso, ya no nada más se encargaba de dar de hostias los domingos a cualquiera que lo pidiera. Padre, me da una hostia. Sino que también empezaban a asegurarse de que no hubiera ninguna competencia cercana, así que empezaron a suprimir y a perseguir lo que creían que fuera herejía. Generalmente a través de encarcelar a la gente. Como la herbolaria. Ajá. Las matemáticas. Sí, güey. O sea, si ese güey aprende a contar, pronto vas a ver que le estamos diciendo pura mamada. Herejías horribles como rezarle a Satanás, matar niños o el amor fraternal. Ajá. Pero pues simplemente los encarcelaban o los excomulgaban. Varios clérigos y teólogos se oponían a los castigos más severos, aunque ya en algunos países se castigaba la herejía con la pena de muerte. El Papa Ciricio, Ambrosio de Milán y Martín de Tours, son 3 personas diferentes, no son más nombramientos de la misma persona, me pareció importante aclararlo, protestaron contra la ejecución de Prisciliano, en gran parte como una interferencia en la disciplina eclesiástica por parte de un tribunal civil. Aunque ampliamente visto como un hereje, Prisciliano fue ejecutado como hechicero. Ambrosio se negó a reconocer a Itacus de Osonuba, no deseando tener nada que ver con los obispos que habían enviado herejes a la muerte. La iglesia se alejaba mucho todavía de que se matara a la raza. Es como si, ok, a ver, yo los voy a excomulgar, ya no pueden entrar a mis templos. Ya si el gobierno los quiere matar por lo mismo... Pues qué hijos de puta, o sea... Ya es cosa del gobierno. No va a ser yo. Las cosas cambiarían. No me voy a oponer. Pero tampoco lo voy a apoyar. En el siglo XII, más adelante, para contrarrestar la expansión del catarismo, el enjuiciamiento de los herejes, la iglesia empezó a encargar a los consejos compuestos por obispos y arzobispos que establecieran pequeñas misiones episcopales, llamadas inquisiciones. La primera de ellas se estableció temporalmente en Languedoc, en el sur de Francia, en 1184. Después de eso, el Papa Inocencio murió, asesinado. Se creyó todo. De que, oye, ¿por qué traes ese cuchillo allá atrás? No pasa nada, Inocencio. Ah, bueno. Bueno. Ay, por Inocencio. Bueno, pierde Castelnau en 1208, después provocaría la cruzada contra los albigenses y la Inquisición se establecería de forma permanente debido al Concilio de Toulouse en 1229 y sería dirigida por los dominicos, no el plátano, sino la orden religiosa en Roma. Y ¿estarán relacionados los dominicos religiosos con...? No, ¿verdad? Y más tarde en Carcassonne, en Languedoc. Ahora bien, en ese momento todavía era una percepción medieval de la Inquisición, porque no teníamos realmente muy claro qué debía hacer la Inquisición, solo perseguían cosas que le parecían un poco extraño al líder de la zona. Pues, no sé, de nuevo, misas negras, niños güeros. Las dos podían ser raras en diferentes lugares de Europa, así que ambas se castigaban con la muerte. El punto es que todas estas inquisiciones empezaron a tener diferentes misiones en diferentes lugares de Europa y más tarde la Inquisición papal en 1230 fue como ya la que dirigía a todas ellas. Estas inquisiciones respondían a grandes movimientos populares considerados herejes del cristianismo, en particular, por ejemplo, al sur de Francia y al norte de Italia. Otras inquisiciones después de estos primeros movimientos sentarían la base legal para algunas actividades inquisitoriales, como por ejemplo la bula papal ad extirpanda del Papa Inocencio IV, siguiente Inocencio, de 1252, que autorizaba el uso de la tortura por parte de la Inquisición para obtener confesiones de los herejes. Sin embargo, Nicolás Eymerich, el inquisidor como en Halo, que escribió Star Wars. También, el inquisidor que escribió el Directorium Inquisitorium afirmó: cuestiones son fastelesten infantil. ¿Qué dijo? Los interrogatorios mediante tortura son engañosos e inútiles. En 1256, los inquisidores recibieron la absolución si usaban instrumentos de tortura. Chale. No pasa nada. Yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Ya más adelante, en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX asignó el deber de realizar inquisiciones a la orden dominicana y franciscana y a finales de la Edad Media, Inglaterra y Castilla eran ya las únicas grandes naciones occidentales sin una inquisición papal. La mayoría de los inquisidores eran frailes que enseñaban teología o derecho en las universidades y utilizaban procedimientos inquisitoriales, una práctica legal común adaptada de los procedimientos judiciales de la antigua Roma anterior. Se juzgaba la herejía con los obispos y los asesores y utilizaban a las autoridades locales para establecer un tribunal y enjuiciar a los herejes.
Después de 1200, un gran inquisidor encabezó cada inquisición. Las grandes inquisiciones persistirían, de hecho, hasta mediados del siglo XIX. Y este era el momento, por así decirlo, más fuerte a nivel expansión territorial de la Inquisición papal. ¿Por qué? Porque ya el tema era que todos los reyes de Europa, para consagrarse y para unir a los diferentes pueblos y estados, debían alinearse a lo que decía el Papa, y el Papa mandaba inquisiciones, así que ya todos los reyes tenían no nada más que proteger, sino también hacer valer la fuerza de la Inquisición. Fomentar las inquisiciones. ¿Por qué también pasaba esto? Porque no había nadie que le dijera que no a la iglesia. Ajá. Corte A, entra nuestro buen amigo Martín Lutero. Uh-huh. Martín Lutero, quien probablemente va a terminar estando muy mencionado en la historia de este podcast, porque, ojo, cuando hablamos de Europa, cuando hablamos de la sociedad occidental, la iglesia es un actor muy importante en el estudio de esta historia, y el poder de la iglesia lo es más. Y este poder tiene un antes y un después, justamente con la Reforma Protestante. Sí. ¿Tú hiciste el capítulo? Pues sí, no estoy diciendo que no, güey. Si algo vino a hacer la Reforma Protestante es armar un puto desmadre. Todo estaba bien, todo estaba funcionando. Y este cabrón dijo, no pueden cobrar por llevar al cielo. Y todo se fue a la mierda. Y ahora ya solo los tontos van al cielo. Y los perros. Y los perros. Y las cabronas. Y las cabronas, ¿cómo no? Así que ustedes sean tonto perro cabrón. O una perra cabrona tonta. ¿Cómo no? Comentario no promocionado. Con este pedo de la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, las sociedades protestantes veían ahora la Inquisición como literalmente el otro. O sea, si ellos cuestionaban el poder de la Iglesia, la Inquisición era la fuerza del poder de la Iglesia. Y era un otro bastante aterrador. Si de por sí te podían matar por, no sé, cuestiones como mezclar papa con zanahoria en la sopa, Ajá. Ahora imagínate decir, ustedes no deberían hacer eso. Ajá, exacto. ¡Ey! El papa no me manda. Le dicen el papa, pero ni siquiera es mi papá. ¿Cómo ven? Y ya estoy harto de fingirlo. Ahora, pues ahí sí obviamente te iban a matar más culero, ¿no? El güey gritando eso a media puta plaza, güey. Pero de que una revelación de repente. Sí, el güey areando sus chivas, de la nada suelta sus chivas y... A ver, espérense. ¿Por qué verga le hacemos caso a ese pinche señor? Ese güey ni siquiera es nuestro papá. Yo ni lo he visto. Ajá, es más, ¿sabes que existe el papa? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha visto? Cállate tú. El punto es que aquí fue donde empezó a haber un gran choque con la idea religiosa en Europa. Y teníamos entonces a quienes todavía no tenían instituida una inquisición como eran los ingleses, empezaron a adoptar más las ideas de Martín Lutero. Por eso la iglesia protestante adquirió tanta fuerza allá, y de hecho allá nunca se alcanzó a tener una inquisición, o al menos no en la manera tan rigurosa como se tenía en otros lugares. A los que les mamaba la inquisición eran a los españoles y a los franceses, ¿no? Justo el otro territorio que faltaba de tener una inquisición eran los españoles. Y los españoles, en lugar de irse hacia las ideas de Martín Lutero, se fueron hacia las ideas de la Inquisición. Putos españoles de mierda, no pueden hacer una cosa bien. ¿Viste como el desmadre que se armó a media semana por los streamers españoles que no quisieron venir a México, güey? De que Rubio, solo vi un par de tweets, o sea, no me enteré del pedo. O sea, hubo unos que sí lo decían como medio en cotorreo, pero hubo otros que sí, de que bien xenófobos. Y, güey, empezaron a pedir disculpas, güey, después de que se les fuera así, que 1 millón de seguidores en putiza. Pues sí, güey. Sí, obviamente. Los únicos que ven a esos pendejos somos los latinoamericanos, güey. No, somos el público más cabrón que tienen. Simplemente por tema proporción de la población, güey. Y estos mecos hablando de mal de Latinoamérica, güey. Yo lo que sí vi fue como... O sea, había varios tipos de comentarios. Se veía desde el güey que decía como... Bueno, la verdad, no creo ir porque pues es un viaje de 20 horas. Sí. Para un solo evento. La neta no. Y ya el plan es que... No voy a chiqueros. Sí. O sea, y por ejemplo también decían, güey, pues están en todo su derecho, ¿no? De no ir por el tema de la seguridad. Porque, a ver, admitámoslo, amigos. Claro. Vivimos en una puta mierda. Pero no, hay maneras me dieran escoger, como hemos dicho varias veces. Ajá, yo viviría también en Andorra, pero la manera de decirlo, ¿no? Y también no seas pendejo, si todo tu puto público es de allá, güey, y encuentra una manera más sensible de decir, no quiero ir a su puto chiquero. Porque luego cuando sales a pedir perdón, ya cuando te fueron los seguidores, das a entender evidentemente que lo que te importa son los seguidores, no lo que piensa la raza. No su puto chiquero. Exactamente. Pero bueno, cada quien su puto chiquero. Ajá, el puto chiquero de los... Dejen en paz mi basura, es mi basura. El puto chiquero de los españoles entonces adoptó la Inquisición.
El por qué lo hicieron tiene muchas hipótesis porque nunca hay una versión oficial. ¿No? No hay una versión oficial del por qué tienen una inquisición. Ay, a ver. La primera es la hipótesis de que España era demasiado multirreligiosa. Y esto se debe a la reconquista de la península ibérica a los musulmanes. Fíjate que, perdón que te interrumpa, pero este no es un comentario pendejo. He querido investigar como el pedo de la ocupación musulmana en España, pero sé que es un periodo larguísimo y es un periodo que no entiendo. O sea, como que todavía no capto bien qué pasó, quiénes fueron los actores, cuánto tiempo estuvo, cómo impactó a España, pero sé que sí modificó por completo, como tú dices, ¿no? O sea, como la constitución de lo que sería la España en un futuro que se volvería como un imperio. Y además afectaría también a los territorios colonizados por España, este pedo, porque en muchos de ellos sería un quiebre al poder español que a la larga terminarán siendo movimientos independentistas. Ok. El ver a la corona española perder poder es uno de los primeros incentivos para querer independizarse de ella. Es como cuando tu mamá está mame y mame y mame que te comas sus verduras porque si no te vas a enfermar y ella se enferma y es como, tú ya no tienes poder sobre mí. Ay, dices, chance, pues ya no comer verduras. Me van a meter una verguiza. Ajá. Pero la victoria moral es mía. Sí, a la larga puede que dejemos las verduras, ¿no? Ajá. Algo así, pero con mucha sangre y muertes, güey. Sí. El punto es, no lo voy a contar aquí, este no es el capítulo de este pedo, No. pero pequeño resumen sobre el por qué, una de las hipótesis de cómo llega la Inquisición a España. Tras el 711, cuando los moros controlaron las amplias zonas de la península ibérica, hasta 1250, que quedaron restringidos a Granada, la reconquista no resultó en la expulsión total de los musulmanes, porque junto con los judíos fueron tolerados por la élite cristiana gobernante. Los gobernantes realmente no tenían un problema en que existieran ahí, simplemente lo que ya no querían es que estuvieran en el poder político. Pero ya no teníamos un tema con que estuvieran en nuestra... Sí. Mientras no tuvieran un ejército y representaran un problema. No tienen un ejército y pagan impuestos y viven aquí. O sea, ya me vale verga, ¿no? Viva España. Las grandes ciudades como Sevilla, Valladolid y Barcelona tenían muchas personas judías. Pero en los años siguientes los musulmanes fueron cada vez más alienados y relegados. Había también muchísima discriminación en ese tema. Esto pudiera ser como un espacio para que la corona, al consolidarse con un poder y alinearse con el poder religioso del papado, obtuviera más poder político internacional bajo la condición de empezar a expulsar a otras religiones. Esa es una de las hipótesis. Ahora bien, la siguiente hipótesis es la de que esto era para reforzar las fronteras. Esto se debe a que la Inquisición en España se creó para uniformar la variedad de leyes y jurisdicciones del país. En realidad, España eran varios reinos. Castilla, Aragón, etc. Y los demás. Y los demás. Y eso era un problema porque a pesar de que más o menos vivían en una hermandad monárquica, pues si en algún momento alguien quería hacer otro pedo, pues eran otro reino. Pues sí, igual que como en muchas otras culturas, ¿no? Como lo que decíamos de los mayas, de los vikingos. Pero más o menos lo que sí alcanzaban a respetar los diferentes gobernantes de estas zonas era al poder religioso, por lo mismo que comenté antes. Entonces ahí puede que sea por la misma razón de alinearse al poder religioso, pero no tanto para replegar a los musulmanes o los judíos, sino para conformar un solo orden jurídico entre ellos, que sería el de la Santa Inquisición. La siguiente hipótesis es la de hipótesis titulada Aplacar a Europa. En un momento les sigo contando. En un momento en que la mayor parte de Europa ya había expulsado a los judíos, como pasará muchas veces a lo largo de la historia, la sangre sucia de los españoles fue recibida con mucha sospecha y desprecio por parte del resto de Europa. Y a medida que el mundo se hizo más pequeño y las relaciones exteriores se volvieron más importantes, esta imagen extranjera pudo haberse convertido en un problema. A España lo veían como una cuna de judíos y de musulmanes en el resto de Europa. Y el golpe que permitió a Isabel quitar el trono a Juana de Avís y casar a los reyes católicos había distanciado a Castilla de Portugal, que era el aliado histórico de España, y creaba la necesidad de nuevas relaciones. De ese mismo modo, las ambiciones de Aragón estaban en el control del Mediterráneo, y la política de los matrimonios reales era la de crecer ahora hacia Francia, lugar donde la Inquisición ya tenía muchísima fuerza. En Francia. Entonces ahí más bien era Vamos a quedar bien con Europa.
Ahora bien. Es como estos mapas de... Ay, es que me encanta Europa. Nomás España, Francia e Inglaterra. Simón. Es como, no, a ver... Un pinche pueblo turco, a ver. Sí. Métete a Ucrania, cabrón. Ajá. A Bosnia. Ahora también, algo que compartían España con otros países era el miedo a los otomanos. Claro. Porque lo que nunca han sido es pendejos, güey. No mames, si algo aprendimos del episodio de Drácula es que qué puto miedo daban los otomanos. Pero eso también es, ay, voy a ir a Europa. Eso también es, papis. Eso también es. Rumania y sus castillos embrujados. Ajá. También es tu Eurotrip. Sin censura. Sin censura. El punto es que puede que esto se combinara con las otras hipótesis, pero llegó un momento en que ya se volvió la opción, porque el Imperio Otomano estaba en una expansión apendejadísima. Ya volteabas y ya tu compadre ya es otomano. ¿Qué pasó, Diego? Te volteas y ya tienes bigote, 2 espadas. ¡Ay! 9 esposas. Anda asesinando a su hermano. Ya eras aldieguismi, güey. Sí. Al mismo tiempo, el imperio aragonés se derrumbó. Aragonés ya estaba derrumbado en deudas. ¿En Tula? En deudas. Ah, perdón, es que tosí. Estaba derrumbado en Tula. Como yo el fin de semana. Sí. Y tenían mucho miedo, bastante razonable si me lo preguntas, de los otomanos que llegaban a las costas de España. Sí. Especialmente si hubieran tenido ayuda interna. Ayúdame, güey. Las regiones con concentración de moriscos fueron las cercanas a las cruces navales de España y África. Y si a la debilidad del imperio español se une el resentimiento de la alta nobleza contra los monarcas, era muy probable que la alta nobleza y los ricos de España quisieran ayudar a los otomanos para quitar a los reyes actuales. No podían permitirse eso y una manera fácil de combatirlo era acusar a esta alta nobleza de herejías. Y ya si te lo chingas. Antes de que pudieran... Con justificación. Exactamente. De que no, pues es que estaban practicando cosas del diablo, como tener dinero. El punto es que, haya sido como haya sido, se creó la Inquisición española. O sea, lo que me refiero es a que no les faltaban razones a esos güeyes. Tenían el culo hundido en deudas, tenían a los otomanos respirándoles en el cuello, Europa los traía de pendejos, necesitaban la aprobación papal, entonces que la opción era... Uy. La Inquisición española. Que, de hecho, estuvo formada con las aportaciones de importantes filósofos de la época. Los reyes, en el momento, de hecho, tenían contacto con gente como Guicciardini, Pico de la Mirandola, Maquiavelo, Segni, Pitti, Nardi, Barci, todos ellos personas diferentes. Y, de hecho, Maquiavelo y Guicciardini defenderían la importancia de centralizar y unificarse para crear un estado fuerte. Ahí se empiezan a tener las primeras ideas políticas de un solo España, en lugar de los diferentes reinos. Maquiavelo también metiendo su cuchara por acá. Como putas, ¿no? Ahora bien, Maquiavelo consideraba que la piedad y la moral eran deseables para los súbditos, pero no tanto para el gobernante, que debía utilizarlas como forma de unificar a su población. Y también advirtió de una nefasta influencia de la iglesia corrupta en la creación de la población egoísta. Pero por último, afirmaría que para la buena gobernanza, lo correcto, lo ideal y sobre todo lo más práctico era... que los gentiles y los pobladores tuvieran la misma religión de su señor y de esta manera poder alinearse con base en dogmas y no solamente en miedo, en control o en poder. Ok. El punto es que Maquiavelo, además de todo eso, consideraba también que era importante que los señores gobernantes y el pueblo tuvieran la misma religión para poder controlarles a través de las creencias y no nada más a través del poder, de la gobernanza o del miedo. Ahora bien, hay una pequeña hipótesis que no se ha considerado del todo, pero que me gustaría traer aquí sobre la mesa. Y es que en esa época la Iglesia Católica había hecho muchos intentos durante la Edad Media para apoderarse políticamente de España. Ajá. Para que España fuera lo que hoy el Vaticano. Ya. Querían irse, medio kilómetro cuadrado. Querían irse para España. Querían que España fuera el estado papal. El estado papal, ok. Y esto era por reclamar la propiedad de la iglesia sobre todas las tierras conquistadas a los no cristianos. Un reclamo que fue rechazado por Castilla, pero aceptado por Aragón y Portugal. En el pasado, el papado había intentado y parcialmente logrado forzar el rito mozárabe fuera de Iberia. Y esta intervención era muy importante para la pérdida de Rosellón, de una parte de Aragón.
La intromisión en el control de Aragón sobre el sur de Italia fue muy fuerte. En vida los reyes católicos, que por algo se llaman los reyes católicos, gente, tuvieron problemas con el Papa Pablo II, o II, un defensor muy fuerte de la autoridad absoluta de la Iglesia sobre los reyes. Carrillo se opuso activamente a ambos y a menudo usó la sangre mestiza de España como una excusa para intervenir. Entonces hay unas rencillas históricas entre el papado y España desde esa época. Tanto en que el papado quería tomar ese territorio como en que el papado se adjudicaba la victoria de haber sacado a los musulmanes. Porque decían, a pesar de que lo sacaron los reyes y el ejército y tal, lo sacaron a partir de la fe cristiana sobre de ellos. Y tu gente no hubiera luchado por ti si no creyeran en nuestro Dios. Ajá. Y siendo yo el gerente de operaciones de la sucursal Tierra de Dios, pues tengo que cobrarme. Me lo debes. Me lo debes. Culero. Así le dijeron al rey. Culero. El papado y los monarcas de Europa habían estado envueltos en esta rivalidad por el poder durante toda la Alta Edad Media, y Roma ya había ganado en otros reinos poderosos como Francia. El punto es que todo esto pasó. Ahorita que lo dije, esto no es el punto, pero me acabo de acordar. Todo estaba en orden cuando nomás Roma mandaba, güey. Todos eran romanos. Uh-huh. ¿En qué crees? En el César. Pues de ahí viene el término la Pax Romana, ¿no? Porque pues no había guerras porque pues entre quién se peleaban. Si todo ya lo gobernaba... Todos eran romanos, güey. Ajá, todo lo gobernaba Roma, güey. Cae el Imperio Romano y es como cuando se vaya AMLO de Morena, güey. Sí, güey, se va a volver un cagadero, güey. El punto es que entre las cosas que empezó a perseguir la Inquisición española ya establecida, haya sido como haya sido y la razón por la que se hayan establecido, era pues la herejía en diferentes formas. Pero particularmente a lo largo de la época medieval, la doctrina cristiana había negado la creencia en la existencia de brujas y la brujería, condenando una superstición pagana. Creían que no existían, simplemente la gente creía en ellos. Okay. Y algunos argumentaron que el trabajo de Tomás de Aquino en el siglo XIII ayudaría a sentar las bases para un cambio en la doctrina cristiana, por el cual ciertos teólogos eventualmente comenzaron a aceptar la posibilidad de que el ser humano colaborara con el diablo. El diablo. Los diablos, o sea, uno o varios, resultando en que una persona obtuviera ciertos poderes sobrenaturales. Y como lo dijo Tomás de Aquino, la gente empezó a tomarlo en serio. Uh-huh. En 1233, una bula papal de Gregorio IX estableció una nueva rama de la Inquisición en Toulouse, la que mencioné antes, pero ella estaba también destinada a enjuiciar a los grupos cristianos considerados heréticos, y los dominicos finalmente se convirtieron en los fiscales de las personas acusadas de brujería. Los inquisidores franceses solían llevar registros, pero la mayoría de estos no sobrevivieron, y de hecho algunos historiadores como Charles Molinier se refiere a estos como escasos escombros. Lo que sabemos hoy en día de la brujería y de las persecuciones es probablemente una centésima parte de lo que ocurrió. Sí, porque se cuidaban las espadas entre ellos. Exactamente. Ajá. Como carpetas de investigación que se pierden. Como la SS y los nazis, cuando supieron que ya iban a valer verga, quemaron todos los archivos de la solución final, güey. Como mi cabrón decía que, a ver, si el holocausto fue cierto, ¿dónde hay un documento donde diga que yo, Hitler, apruebo el holocausto? No hay, por ende, no pasó. Encontré uno. Pero es falso. Ya, es que esos güeyes ya les vale verga, güey. Molinier señala que los inquisidores describen sus intentos de salvaguardar cuidadosamente sus registros. Salvaguardar. Los inquisidores eran evidentemente muy odiados, no mames. Cuando llegaban a tu pueblo, básicamente significaba que o tu mamá, o tu hermano, o tu hija iban a irse. Es que además contra las mujeres, o sea, hijos de puta. Y eran emboscados en el camino, además. O sea, no podías solo estar en tu pueblo, sino que te movías de uno a otro para tratar de escapar. Sí, en el camino también te agarraban, güey. De Skyrim, güey. Básicamente. Los registros de la época son muy confusos, pero a menudo muestran que el objetivo de los acusados, sus amigos y familiares, era querer sabotear el proceso, o en su defecto salvar la reputación de sus descendientes. Pues sí, no mames. Esto sería más cierto para aquellos que fueron acusados de practicar la brujería. Los juicios por brujería eran muy poco comunes. En el siglo XIV, cuando comenzaba a surgir el concepto de brujería diabólica, y ahí fue cuando ya nos los tomamos más en serio. Porque la brujería hasta antes de eso eran las simples creencias que muchos de los pueblos... Como paganas. Unas creencias paganas que iban cambiando, pero por ejemplo, los
celtas, los ingleses, los irlandeses, los españoles, todos tenían cierto tipo de brujerías en pueblos a donde todavía no llegaba la religión y creían en su entorno y creían en su naturaleza, güey. Los nórdicos. Exactamente, probablemente lo que tú contaste en el capítulo de las creencias nórdicas es una creencia pagana a ojos de la iglesia cristiana. De hecho, solo como complemento, estaba leyendo que mucho, pues digo, como ya lo dije en el episodio de los nórdicos, todo lo que tenemos de ellos son ya hasta muchos años después que se escribió todo, porque todo se pasaba de tradición oral. Lo cagado es que dicen que está bien sesgado y que nunca vamos a tener los mitos reales, porque cuando se empezaron a escribir los mitos fue cuando ya estaba empezando la cristianización de toda esa zona escandinava, y muchos de esos mitos se acomodaron al momento de escribirse para que tuvieran sentido a las tradiciones católicas. Justo. Entonces, pues también hicieron mierda muchos de esos mitos y ahorita es lo que tenemos son como lo que se puede relacionar con la iglesia católica. Pues como pasó aquí en América, güey, que muchos de la mitología de las creencias prehispánicas después trataron de medio alinearlas como esto más o menos es la Virgen, esto sí, más o menos es santo. Sí. Evidentemente Tonatzin es la Virgen de Zapopan, de Guadalupe. Es lo mismo, güey. Uh-huh. Es lo mismo, güey. Es que es lo mismo. Lo mismo, güey. Es morena, güey. La Virgen es morena, intersubjetiva, la que le asignas un valor intrínseco y lo persigues. Y si no crees en la Virgen te mata, güey. Exactamente. Y está bien, güey. Y está bien, güey, porque... ¿Cómo no vas a creer en la Virgen, güey? No, güey. Todo el mundo siempre ha dicho México es católico y es guadalupano. Güey, todo el mundo cree en la Virgen, güey. Inclusive las personas que pareciera que no creen, hacen como que les habla la Virgen, güey. Sí, no es como que hacen como que no les habla nadie, güey. Exacto, güey. Podcast serio. Pues ahí tienes que un brujo le dijo... me perdí, güey. Ya. Los juicios por brujería, como te mencioné, eran muy pocos comunes y el escéptico Canon Episcopi conservó muchos partidarios y todavía parece haber sido apoyado por la Universidad de París en 1398, pero nunca fue repudiado oficialmente por la mayoría de obispos. Estos cánones que empezaron a surgir, ya hay muchos registros que no son tan ciertos sobre si venían directamente del papado o si en el camino, como bajaban desde Roma, las indicaciones... Le iban metiendo mamadas. Le iban metiendo mamadas, güey. Como puto teléfono descompuesto, por supuesto que sí, güey. En 1428, los juicios de brujas de Valais, que duraron de 6 a 8 años, comenzaron en el Bajo Valais de habla francesa y se extendieron a las regiones de habla alemana. El largo y complejo argumento de Nicolas Jacquier contra el canon episcopi fue escrito en latín y comenzó como un tratado de 1452. Te platico. No está claro si los hombres que fueron juzgados por estos hombres y mujeres que fueron juzgados en estos procesos habían hecho algo. También se empezó a mezclar mucho con la responsabilidad política de los estados que habían confiado en la Inquisición para ejercer la fuerza. Como decir, ya entraste, ya tienes el poder y no has agarrado a nadie. Y fue literal como... Tienes que empezar a agarrar raza. Como policía que le piden cuota al final de su turno de güeyes detenidos. Detenidos. Era eso, güey. Sí, a ver, ¿cuánta gente has despellejado este mes? Vas muy bajo en despellejaciones. Despellejamientos. No me corrijas. 1484, el clérigo Heinrich Kramer haría uno de los primeros intentos de enjuiciar a las brujas en la región de Tirol. No fue un éxito y fue expulsado de la ciudad. Qué bueno. Según el historiador Diarmid MacCulloch, escribir sus libros y sus doctrinas fue un acto de autojustificación y venganza. Algunos estudiosos sugieren que tras los esfuerzos fallidos en Tirol, Kramer solicitaría autorización explícita del Papa para procesar la brujería. Y Kramer recibiría una bula papal, la Summis Desiderantes Effectivus, en 1484, que otorgaba la aprobación papal total para que la Inquisición procesara lo que considerara brujería en general, y también otorgó autorizaciones individuales a Kramer y al dominico Fray Jacob Sprenger para realizar todo aquel acto que considerara la sentencia justa. Otros académicos cuestionaron la idea de que Sprenger estaba trabajando con Kramer y en general cuestionaron que esta bula viniera del Papa. Básicamente pudiera ser un escrito que el mismo Kramer se inventó en el camino como mi autorización del Papa y ve a decir que no porque vas a tener que ir hasta Roma y regresar para decirme que no, y mientras tanto yo ya me fui. Este güey empezó a cazar brujas con una autorización súper sospechosa y con sus propias doctrinas que él iba escribiendo supuestamente para justificarse. En un escrito incluyó de hecho un prefacio donde viene una supuesta aprobación de la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia.
aprobación que muchos historiadores han dicho que está de la verga y que seguramente se la inventó él. Se la inventó Putasel. Ajá. Dice mi papa, firma el papa. No. El papa. Firma el papa, que sí puedo ir a Selva Mágica. Y estas doctrinas se juntarían en un libro que se convertiría en el manual para los tribunales seculares de toda Europa en el Renacimiento, pero que no sería utilizado por la Inquisición, de hecho, porque negaron cualquier autoridad relacionada con el libro. Ajá, de que ese cabrón no tiene derecho a escribir un libro. Es entonces que se compila el libro de Kramer, conocido como el Malleus Maleficarum. Entonces, ¿el Malleus Maleficarum no tenía validez oficial ante la SEP? ¿Quién sabe, güey? O sea, sí, el Malleus Maleficarum en su primera página tiene la validez del Papa, una bula papal. En la segunda tiene una autorización de la Universidad de Colonia. Ajá. Y en la tercera tiene todas las razones por las que deberíamos desconfiar. Ajá, y en la cuarta son cupones de Little Caesars, güey. Y a partir de la quinta es un álbum Panini. Sí, güey. O sea... Ya nomás la última página es y puedes matar a las brujas. Sí la tiene, güey, pero luego todo mundo... A ver, esa es otra. Sí la tiene... Y tenía todos los documentos hechos y derechos para decir que la tenía. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años vieron lo culero que se hizo con ese libro y todo el mundo se empezó a deslindar. Okay. Como decían, no, como que yo no lo escribí. Que para los que no ubican, el Malleus Maleficarum es probablemente el libro más famoso de la historia en cuanto a temas de cacería de brujas y de exorcismos y de mamada y media que se ha hecho. Y como dice el hecho, con la justificación de ese libro se hicieron cosas horribles. El Malleus recomendaba, además de la tortura, el engaño para obtener confesiones. Y cuando los instrumentos de tortura han sido preparados, el juez, personalmente como por medio de otros buenos hombres celosos en la fe, tratarán de persuadir al preso para que confiese la verdad libremente. Pero, si no confiesa, ordenará a los asistentes que sujeten al prisionero a la correa o algún otro instrumento de tortura. Los asistentes deben obedecer de inmediato, pero con fingida agitación. Luego, a la oración de algunos de los presentes, se soltará de nuevo al prisionero y se lo llevará aparte y una vez más se le persuadirá a que confiese, haciéndole creer que en ese caso no se le dará la muerte. Así decía el Malleus. No mames. Todas las confesiones obtenidas con el uso de tortura tenían que ser confirmadas. El Malleus dice: y nótese que, si confiesa bajo la tortura, debe ser conducido después a otro lugar para que pueda confirmarlo y certificar que no fue únicamente debido a la fuerza de la tortura. O sea, como dices, sí, ya, la verga, yo lo maté. Ajá. Ya al día siguiente te calmabas y... ¿Tú lo mataste? No. No. Lo dije porque me estaban torturando, hijos de puta. Ah, bueno, vamos a tener que torturarte otra vez. Así, básicamente. Sin embargo, si no había confirmación, la tortura no podía repetirse. Pero se permitiría que continuara en un día específico. Si el prisionero no confesara la verdad satisfactoriamente, se le deben imponer otro tipo de torturas, con la declaración que, a menos que confiese la verdad, también debe soportarlas. Pero si ni siquiera así puede ser llevado al terror y a la verdad, entonces al día siguiente será fijado para una continuación de las torturas. No una repetición, porque no debe repetirse a menos que se produzcan nuevas pruebas. El juez debe dirigirse a los presos la siguiente frase: nosotros les asignamos tal día para la continuación de los suplicios, para que de vuestra propia boca se oiga la verdad. Es como, ¿no confesaste hoy? Apuntar un papel. Confesarás mañana. Para que, porfa, ¿cómo andas el jueves en la mañana? La mañana tienes eso, a partir de las 2. Ok, vamos, 2:30 para que no llegues tarde. Jueves a las 2:30 nos vamos a ver aquí. Te traes zapato tipo tenis, ropa para mojarte y un talón firmado por tus papás que no se autorice a jalarte los huevos hasta el pescuezo. Güey, es que ¿cuál era la puta lógica? Es como, güey, neta, ya le metimos tehuacán por la nariz, güey. Ya le dimos toques en sus huevos, güey. Ya lo ahogamos con una toalla. Y el cabrón sigue diciendo que él no tiene nada que ver. No había la posibilidad de que dijeras, chance. Chance no es. Chance no es. O sea, porque literal lo que me está diciendo es, tienes que obtener que te diga que sí es. O sea, no hay opción que no sea. Entonces, ¿para qué riatas haces todo el proceso si de todos modos el tema es condenarlo, güey? Cambiaban un poco las condenas dependiendo del momento en que confesaran. O sea... Qué puta mierda, güey. Siempre iba a haber condena. Si era al principio... Así de que, no, pero la verdad sí me mamé. No, pues sí me cogí una cabra, la neta, en el monte, enfrente de una fogata. Te excomulgaban, te exiliaban y borraban todo registro de ti. Y eso era lo más leve. Okay. Y ya a partir de ahí, pues sí, que te levantaban la uña, con un corta uñas en el huevo derecho. No, pues ya ahí acaba con pues, las mamás, ¿no? Que te quemaban vivo. Eso era ya tocaban. Lo último. Cuando las confesiones llegaban hasta el final... y no salían, ya era confesarlos. Y de hecho,
ahorita voy a platicar casos donde sucedía, pero si llegaba hasta el último punto, te quemaban, pero si en las torturas antes habías muerto, quemaban tu cuerpo. Okay. Porque no vaya a ser que seguías por ahí. Ajá, sí, que no se vaya a levantar y ahí sí nos carga la verga a todos. Mames, valemos, güey. Porque si este güey, esta morra, a los que ya les pusimos una rata con hambre en una cubeta en la panza, sí son brujas, ajá, mamamos. Nos va a llevar la verga. Nos va a llevar la verga. Fui horrible. ¿Qué tanto de esto? Fui un cabrón horrible. Es que, ¿qué tanto de esto crees que neta estos güeyes le creyeran y otro fuera simplemente ejercer poder culero? O sea, ¿qué tanto neta crees que por convicción neta estos hijos de su puta madre dijeran, no, güey, es que Dios quiere que torture esta raza, güey? Hasta antes de investigar el capítulo, sí pensé siempre que era como un tema de fe ciega e imbécil. Pero la verdad es que también había mucho el tema de cuotas políticas por el poder que le dieron a la Inquisición. Es que sí, güey, yo creo que ya ha llegado un punto en el que ya ni siquiera era por religión, güey. O sea, y eso está todavía más culero, ¿no? O sea, no es que sea justificable hacer cosas en nombre de Dios, pero al menos tienes un dogma, ¿no? Al menos es como, pues eres un pendejo, pero lo estás creyendo. Y otra cosa es simplemente, neta, ya ser un hijo de puta sabiendo que eres un hijo de puta, güey. Es en este punto de la historia donde se constituye a la brujería como una antirreligión independiente. Y la bruja perdería su posición de poder frente a las deidades. La capacidad de obligar a las deidades a cumplir sus deseos fue reemplazada por una subordinación total al diablo. Así lo describe el Maleus Maleficarum. El diablo. El diablo. Esta concepción de las brujas era parte de una concepción de la magia que los eruditos denominaban satanismo o diabolismo, pero que en realidad, y si nos vamos al tema más antropológico, se puede remitir a que las mujeres en los pueblos más lejanos de Europa eran aquellas que se quedaban toda la vida en los pueblos, que sabían todas las tradiciones orales y que además sabían el tema de los procesos curatorios y recetas ancestrales porque se pasaban de boca en boca. Uh-huh. Mujeres que administraban el conocimiento milenario terminaban siendo juzgadas por brujas. Según muchos historiadores, el concepto de hechicería se caracteriza por la convicción de que los culpables se involucren en alguna de las siguientes 6 actividades. Primera, un pacto hecho con el diablo. Señorita, la vimos. No le voy a decir quién, pero nos reportaron unos vecinos. Encontramos una copia y una original que dice, firmo yo, doña Gertrudis, con el diablo. Licenciado el diablo. Así es. Doble firma y trae el sello del municipio. ¿Cómo lo justifica? Está muy específico, oficial. Ahí sí me la pelé. ¿Cómo le digo que no? Segunda razón por la que te pueden acusar. Relaciones sexuales con el diablo. Ya hueva. ¿Ves? Ya nos contaron. Ahí dicen que los cacharon ahí, estacionaron el carro ahí. Ajá. En una avenida con poquita luz. Sí, nomás escuchó el... Joven. Baje la ventana. Bájale. ¿Y qué pasó? Es el diablo. Es que yo no tengo problema con que se amen, la verdad, joven. Pero pues es que sí están en vía pública. Y sobre todo usted es el diablo. O sea, mire, no hubiera problema si fuera otra persona. Es más, todavía si fuera otra mujer. Exactamente. Pero es el diablo. ¿Cómo se le ocurre aquí en plena casa? Traemos ciertos procesos civiles en los cuales pues de repente sí les pasamos una que otra a las muchachitas que vienen con el novio. Pero cuando se traen al diablo... ¿Cómo? Ya ahora sí, mire, estoy así, no puedo hacer nada, me amargan. No, y voy a tener que hablar a sus papás. A sus papás del diablo. También, a los papás del diablo. Y es un pedo. Es un pedo. ¿Quién es tu papá? Tercera razón por la que te pueden acusar de brujería. Vuelo aéreo con el fin de asistir a una reunión de brujas. Pero y si, o sea, de que no. Sí volé, oficial, pero iba a la tienda. No. ¿No? No. Arre. El valor era el vuelo con el fin de ir a una reunión de brujas. Ajá. No, pues sí volé, pero pues es que había un chingo de tráfico y voy a llegar tarde al jale. Sí, me dio hueva. No, pues está bien, nomás dele con cuidado, por favor, que ahorita hay mucho pendejo manejando. Qué mamada. Cuarta razón. Una asamblea presidida por Satanás. Bueno, estamos aquí inaugurando la 50ª asamblea vecinal. Inaugurando las labores. El licenciado Satanás. Muy buenas tardes a todas, a todos y todos los miembros del Presidium. Me quiero presentar de nuevo con ustedes. Soy el licenciado Satanás. Soy el licenciado Satanás. Vamos a leer el acta de la semana pasada. Doña Rosa está un poco preocupada porque no han regado los jardines. Ya hablamos una pipa. No va a venir.
Y ya por eso venía la Inquisición por ti, güey. Además, pinche asamblea aburridísima, güey. Ya hablamos una pipa. No. Quinta razón por la que te pueden condenar por brujería. La práctica de la magia maléfica. Ok. Ese está como más... ¿Qué mamada? Sí. ¿Qué es la magia maléfica, güey? Pues, hay de magias a magias, jóvenes. Al que se le sorprenda haciendo 2 tacos de uno será quemado por herejía. Eso se considera magia maléfica. Sexta razón por la que te pueden acusar de brujería. Matar un bebé. Bueno, ok. Eso sí no lo voy a defender. Ay, no voy a decir nada. Mira, coge con quien quieras. Pero mata un... Chúpale el cuerno a Satanás. No te metas con los bebés. Ya matar un bebé ya sí me parece bastante... Deja tú que sea brujería, está culero. Está culero en general. Exacto. Así lo hagas por el maligno o por ti. Está culero. Está culero, es un bebecito. El punto es... La bebecita, bebé. España te ataca y además logró más o menos aplicar muy bien la Inquisición en prácticamente... Porque ya no hay ninguna bruja. Lo consiguieron. Ya no hay mujeres. Prácticamente en todo el territorio lograron aplicar muy bien la Inquisición, excepto en el País Vasco. Porque el País Vasco está totalmente al norte de España. Y nunca se dejan. Nunca se dejan. Pero no al norte de Barcelona, que está conectado ya hacia Francia, etcétera, sino un norte aislado, un norte de esos de pasar montañas, pasar bosques, pasar cerros, infernales tormentas. Sí, hay mucha tradición en el País Vasco de brujería, ¿no? O sea, como, sí. Bueno, pues sí, de tradiciones paganas y esta madre. Sí, y de hecho, en 1466, una representación de Guipúzcoa se dirigió al rey de Castilla para pedirle que autorizara ya no los alcaldes, ya no la Inquisición, sino a los alcaldes, porque la Inquisición ya no llega acá, les da miedo, señor, por favor, deje que los alcaldes puedan sentenciar y ejecutar en casos de brujería, alegando que las brujas ya estaban causando muchos daños. Ay, no mames. El rey accedió por una real cédula fechada el 15 de agosto de aquel mismo año. Entre las razones por las que el rey acepta están: los dichos maleficiosos son de tal calidad que se hacen de noche y en lugares apartados y muy escondida y encubiertamente, y porque la probanza de ellos es muy difícil y no se puede saber, salvo de las mismas sorguiñas o brujas, autorizo a que ustedes busquen. Hacia 1500 se abren varios procesos contra los brujos y brujas de la Sierra de Amboto, en la que se dice que vive una especie de divinidad llamada la Dama de Amboto. En esta ocasión ya se habla de rituales de adoración al diablo en figura, entre otras de macho cabrío, y un testimonio de la época dice: se dice y confiesa por muchas personas haber visto al diablo, y hablándole, veces en figura, a veces... A ver, quiero aclarar para la siguiente parte del testimonio. El diablo en esta tradición vasca y de muchos otros países se asocia con una cabra, un macho cabrío. Un cabrón. Y en estas se ha velado a veces en figura de cabrón y otras veces en figura de mulo grande y hermoso. Se parece un cabrón. Se me apareció un cabrón. Me parece un cabrón. Padre, vengo bien asustado, padre. Me vine bien rápido, padre, porque... No me vine así, padre. O sea, me vine aquí con usted. No vaya a pensar mal de padre. No, padre. Sí aguanto, la verdad, usted sabe. Digo, no, ¿qué pasó? Ya me escuché. ¿Sabe qué? Ya no voy a decir nada. No, se me apareció un cabrón. Brujo. Brujo cabrón. Hijo, no te preocupes, te vamos a quemar por hablar con ese cabrón. ¿Estás hablando con ese cabrón? 7 años después aparece otro foco de brujería en un lugar no precisado que hace que intervenga el Tribunal de la Inquisición, produciéndose la quema de unas 30 brujas. No mames. En 1517 se publica un tratado sobre supersticiones de Martín de Arles. En el libro se recoge la siguiente idea, que considera que lo que hacen las brujas es una ilusión provocada por el diablo. Don científico. Después de muchas investigaciones, con el más riguroso método científico, puedo decir que lo que está pasando aquí es culpa del diablo. No mames, váyanse a la verga. Y lo explica de la siguiente manera. ¡Ah!
el mismo Satán a cada una de estas mujeres las capta y, subyugadas por su misma infidelidad y dormidas, las hace ver, por medio de la fantasía, que se transforman en distintas formas y semejanzas de criaturas. De suerte que, habiendo tenido el ensueño, la mujer infiel cree que lo ha experimentado no en el ánimo, sino que le ha ocurrido corporalmente. En 1527 surge un nuevo caso en Navarra. En ese año, 2 niñas se presentan ante el Consejo Real, declarándose brujas, en compañía de otras muchas de este oficio, a las cuales hacen mucho mal, y añadiendo que, si queréis castigarlas, nosotras os las mostraremos, que luego que veamos a cada una con el ojo izquierdo, la conoceremos, porque somos de su oficio. Otra que no fuese, no las podría conocer. Allá había gente que decía, soy bruja, pero te ayudo a encontrar brujas. Es que ya era un caso bien cabrón de pánico colectivo, ¿no? Sí. O sea, ya les estaba valiendo verga, ya era un pánico colectivo bien cabrón, güey. El País Vasco, neta, era el némesis de la Inquisición. ¿Cómo pudieron entrar a toda España, a toda Europa pudo entrar la Inquisición? Y no podían con los vascos. Y a esta serie de ranchos no pudieron entrar. Era tal el tema de cómo había más testimonios de cómo se encontraban con este cabrón, con el macho cabrío. El macho cabrío. Que en una zona donde hubiera testimonios se empezaron a denominar zonas de prados del macho cabrío. Estas zonas, el macho cabrío es el Akkerbels, y a las zonas del macho cabrío se les denominaba el Aquelarre. Ah, por eso se le dice Aquelarre a las reuniones de brujas. Exactamente. El Aquelbets. A los lugares donde hubiera muchas reuniones de brujas se les denominaba Aquelarre. Qué chingón, y que la chupe la iglesia. Exacto. Y este fue el caso donde nos llegamos a la protagonista de la historia de no sé qué. No mames. No me digan, voy por más chela. Pero les cuento una pequeña historia. La pequeña María fue una supuesta bruja española. Una de las personas acusadas de esto en los Países Vascos. María nació en Zugarramurdi, en España. Uh-huh. Y cuando tenía 16 años se muda... Ah, verga. En Zugarramundi hay una película, ¿no? Sí. Las brujas de Zugarramundi. Esto empezó como el episodio de las brujas de Zugarramurdi en mi idea. Ajá. Y terminó como la Inquisición española. La Casa de Brujas. Y el País Vasco. Ajá. Nació en Zugarramurdi, España. Y cuando tenía 16 años, en 1604, se muda a Francia para trabajar como sirvienta. Y en 1608 regresa a Zugarramurdi. Pero durante este tiempo en Francia hubo muchos rumores de brujería y de que había estado en contacto, por ejemplo, con su amiga Carlota, quien le enseñó algunas prácticas de brujería. Tuvo una relación con esta compañera sirvienta, quien la había introducido en todos estos conocimientos. Como lavarse las manos. Al su regreso a España, siguió asistiendo a los sábados de brujas. 2 por 1. Sí. Sábado. Que tenían lugar en las cuevas de Navarra. Afirmó arrepentirse de la brujería y señalaría a sus compañeras brujas. Esto resultó en una investigación formal por parte de la Inquisición española. El proceso inquisitorial más grave contra la brujería fue el que instruyó el Tribunal de la Inquisición de Logroño y que culminaría en un auto de fe celebrado el domingo 7 de noviembre de 1610, en el que se aplicaron penas muy duras. De 29 acusados de brujería, 6 fueron quemados vivos y 5 en efigie. Efigie es cuando ya quemaban el cuerpo. Uh-huh. Según Joseph Pérez, si lo comparamos con los centenares de ejecuciones que se producen al mismo tiempo en territorio francés, este veredicto puede parecer claramente que en España resulta escandaloso. O sea, para las cantidades de casos que había en España, esto era demasiado. Ok. Según Henry Kamen, esta excepción en la relativamente trayectoria benigna de la Inquisición se explica por la influencia que tuvo la Casa de Brujas en 1609 al otro lado de la frontera por el juez Pierre de Lange, que mandaría quemar a 80 supuestas brujas. Y aquí es cuando regresamos a lo mismo. Si bien había un caso de que ya se practicaba mucho estas reuniones en el País Vasco, del otro lado, en Francia, vimos como Pierre de Lange, otro encargado de la Inquisición, ya agarró y quemó a 80. Entonces la Inquisición española empezó a sentir como la presión de quemar más. Uh-huh. Y la casa comenzó el 12 de enero de 1609, cuando los inquisidores de Logroño reciben las noticias de reuniones de brujas en la localidad de Zugarramurdi, en la montaña de Navarra, que, junto con el País Vasco, tienen fama de ser un territorio lleno de brujas. Y concretamente, el vicario de la localidad ha recibido la confesión de una mujer llamada Graciana de Giard y sus 2 hijas, que se confiesan brujas y que habían acudido a Logroño donde estaba la sede del tribunal que tenía la jurisdicción.
El problema era que el hombre que los había acompañado testificó que sí eran brujas, que no nomás están mamando. Okay. Y la Inquisición las encarcelaría e inmediatamente remite un informe al Consejo de la Suprema Inquisición el 13 de febrero de 1609. Estos contestarían el 11 de marzo con un cuestionario compuesto de 14 preguntas para que los inquisidores se aseguraran de la veracidad de los hechos. ¿Es usted una bruja? No. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Sí. ¿De veritas? Sí. ¿Esto está mintiendo? No. ¡La tenemos! Empiezan a hacer las de doble negación. Sí. ¿Está segura de que no es cierto la mentira de que usted sería una bruja? Me abstengo. ¿Me puede repetir la pregunta? Bruja. Quémela. Quémela. Durante el proceso se realizaría un pormenorizado relato de estos aquelarres. El proceso es: se va a buscar al nuevo brujo. Se le frotan las manitas, el rostro y el pecho, las partes pudendas y la planta de los pies con agua verdosa y fétida. Y luego se le hace volar por los aires. Puta madre. Ahí aparece el demonio sentado en un trono. Es que la puta lógica, güey, es como, mira, para saber que eres bruja, te vamos a untar en agua bendita, te vamos a aventar por un precipicio y después va a aparecer Satanás. No, esto era más bien un relato de güeyes que fueron a investigar las cuevas. Ah, ok, donde había aquelarres. Ok. No, esto es lo que pasa. Dice, esto es lo que yo vi con mis propios ojos. También, o sea. A un morro le pusieron Big Vaporub, luego el morro voló y llegó el diablo. Sí, o sea, también. ¿Cómo? Que tiene el aspecto de un hombre negro con cuernos que iluminan la escena. Éxtasis. Llega como la Azteca Palladium, güey. El recién llegado reniega de la fe de Cristo. No. El recién venido. No. Hey. Cristo no tenía fe. No. Cristo era judío. Cristo no creía en... Cristo era judío, ¿cierto? Cristo era hereje. ¿Qué estamos mamando? Sí, ¿de qué putas hablan? Reconoce al demonio como Dios y Señor y le adora besándole la mano izquierda, la boca, el pecho y las partes pudendas. Arre. El demonio se da la vuelta y muestra su trasero, que el brujo besará también. Ok. Besote en el balazo. La Suprema pediría al inquisidor más pruebas. Porque dijeron como, o sea, se apareció así nomás el demonio. Ajá, ¿y cómo se aparece? ¿Y luego? ¿Se quedó ahí o qué? ¿Quién lo llevó a su casa? Ajá, ¿y qué hizo después? ¿Qué pasa después? Salazar, quien era esta persona que estaba investigando, presentaría a la Suprema el 24 de marzo de 1112 su informe en forma de un largo memorial. En el mismo afirmaba que había reconciliado a 1,800 personas, la mayoría niños y adolescentes, del examen de todas las confesiones que hablaban de aquelarres, y llegaba a la siguiente conclusión. No hallé certidumbre ni indicios de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. Y también tengo por cierto que en el estado presente no solo no les convienen nuevos edictos y prorrogaciones de los concedidos, sino que cualquier modo de ventilar en público estas cosas con el estado achacoso que tiene es nocivo y les podría hacer de tanto y mayor daño como el que ya padecen. No hubo brujas ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. O sea, literal, de no pienses en un elefante blanco, en un elefante rosa. Fue hasta que llegó la Inquisición a buscar brujas que empezaron a salir casos pues de brujas. Sí, o sea, claro, pues el pinche como el pánico satánico y estas cosas, güey. Era pánico colectivo, de tanto que te dicen, cuídate bien porque quien tienes al lado puede ser una bruja, que ya empecé a decir, chance mi mamá sí es bruja. A pesar de todo esto, y de los informes que fueron asumidos por la Suprema, se dieron nuevas instrucciones a los tribunales en agosto de 1614, en el que se confirmaba la política seguida desde 1526. Un resultado de las mismas fue que se intentó reparar a las víctimas del auto de fe de Logroño, ordenando que sus sanbenitos no quedaran expuestos en ninguna iglesia y no cayera ningún estigma sobre ellas. A todas las personas que se investigaron en Zugarramurdi se mandó un edicto para que no aparecieran como brujas a la posteridad en las iglesias. Ok. Pero en el camino ya habían quemado a varias decenas de ellas. Valen verga, todos ustedes valen verga. La única que no había sido quemada fue María. María de Simildegui. ¿Por qué? Quien confesó muy temprano en el proceso y se arrepintió de la brujería. Pediría clemencia, se le concedería y realmente ya no se supo nada más de su vida. Se casó con el diablo. Con el diablo y ahora tienen un diablito. Zugarramurdi hasta la fecha sigue siendo un lugar de muchas leyendas, un lugar que justamente es como turístico por el pedo de las brujas. De las brujas. Hay una cueva enorme e impresionante donde supuestamente se hacen estos aquelarres en Zugarramurdi, que ya es como toda la industria del pueblo. Así de si tú googleas Zugarramurdi te sale el Visit Zugarramurdi, que te chupe la bruja. Y sí, como Roswell, ¿no?
Básicamente. Y esta es la historia desde cómo los movimientos políticos internacionales del ente más poderoso de la Edad Media, como lo era la Iglesia Católica, transformaron el tema de cómo España se constituía como estado, de cómo la Inquisición entró a un país pero no entró a otro. Ya después hablaremos de cómo Inglaterra les pintó huevos a todos en la cara y luego la gente de Inglaterra y así. Y de cómo esto llegaría incluso no nada más a las grandes ciudades, sino a los pequeños pueblitos como Zugarramurdi, donde la casa de brujas se llevó a un chingo de personas gracias a libros sospechosos, no tan oficiales, doctrinas más políticas que religiosas y básicamente la necesidad de que parezca que estamos haciendo algo, todos hechos por una institución que 1000 años antes estaba sufriendo lo mismo. Que son el puto diablo. Ellos sí son el puto diablo. Si algo me gusta de diario que hablamos de la iglesia es, uno, mandar a chingar a su puta madre a la iglesia católica. Son una puta mierda. Segundo, me mama la reivindicación del diablo como la imagen de rebeldía ante todas estas mamadas que hacía la iglesia, que por sus huevos mataba gente y separaba familias, solamente porque tenían una creencia distinta o por cosas todavía más pendejas como el tema de simplemente por el poder político, que riatas tendría que haber estado haciendo la iglesia en eso, y me mama como la imagen que tiene el diablo, el demonio, este tema del satanismo, pero no tanto como un tema de deidad, sino como el satanismo como un ejemplo de resistencia, sí, de utilizar a Satán como una resistencia ante un poder que, como ya hemos visto, ha hecho más mal que bien en la historia de la humanidad. Entonces, que se vayan a la verga, de verdad. Es correcto, sin duda una terrible época para mezclar hilos o verduras en tu sopa. Pero hablando de épocas, la que sí es una gran época es justo en la que estamos viviendo, porque ya casi es el mundial. Ay, es en una pinche nación que vale verga, o sea, esa es tu opción, güey. Ajá, en un lugar donde literal matan homosexuales, güey, y las mujeres no tienen derechos, güey. Mi quinto partido. Y no vamos a tener quinto partido. ¿De qué putas hablas, güey? Soy argentino. Ok. Gracias por escuchar Los Varos de la Historia. Les recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @lechubiza en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Twitter también. Y este podcast en lo particular está como Los Varos de la Historia en Instagram. Y si llegaron hasta esta parte del capítulo, me gustaría pedirles que comenten algo, que nos pongan ahí en los comentarios algo chistoso. El de los datos raros, que ponga algo muy raro. Por favor. Hablé de muchas cosas, entonces de seguro sale algún dato raro. Luego se quedaron en cuenta de datos raros. Pues claro que hay datos raros, claramente va a haber. Te agradecemos mucho esa labor. Esfuérzate. No te creas, pero sí, gracias. Y a todos los demás que nos escuchan hasta este momento, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, comentar. Nosotros fuimos Los Varos de la Historia, que nos vamos, pero no nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que Satán es bueno. En los aquelarres le dan un besote en el balazo a Satanás. Sí. Si usted ve a Satanás, dígale que ya le mande pipa a Doña Rosa, que no sea culero. Satanás. Jefe vecinal, güey.